Cześć, jestem Elena, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dziś porozmawiamy o tym, jak nauczyłam się języka polskiego. Moje doświadczenie i moje rady. ¡Empezamos! ¡Hola! En el vídeo de hoy voy a hablarte de mi experiencia y consejos aprendiendo polaco, ya que es algo que me preguntáis muchísimo. En mi caso tengo un nivel básico intermedio de polaco, ya que estuve trabajando y viviendo en Polonia durante 3 años. Que de hecho tengo una lista de reproducción con un montón de vídeos de aquella época por si te interesa. Te la dejo por aquí. Obviamente quiero aclarar aquí que aunque yo soy profesora de idiomas, no soy profesora de polaco. Y que además tampoco tengo un nivel súper ultra avanzado. Wrzeszcz. Lo tenemos, más o menos. Yo me llevo así, medianamente con el polaco, pero nada de nivel alto. El polaco es una lengua que se comenta que es difícil aprender. Pero no es imposible, eso sí, requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No hay píldoras mágicas, pero oye, suscríbete por si acaso doy con la fórmula secreta y te la comparto y te enteras el primero. Vamos. Si nunca has estudiado una lengua eslava, tienes que darte tiempo a ti mismo para acostumbrarte a los sonidos y nuevos fonemas del polaco. Obviamente es muy normal que ahora mismo, si estás empezando a aprender este idioma, estés un poco perdido buscando qué opción, qué web, qué recurso es mejor para ti. Así que aquí empiezan mis consejos de polaco. Mi primera recomendación, y de verdad confía en mí en esto, es que uses Duolingo. Y tú dirás, ¿Duolingo? ¿En serio? Y es que cuando empiezas un idioma de cero, en concreto la opción de aprender polaco, Duolingo es una herramienta buenísima, sobre todo porque te proporciona cuáles tienen que ser tus primeros pasos, es tu guía de aprendizaje. Así que te va a decir en qué orden tienes que aprender, te va a secuenciar tu aprendizaje, va a ir ayudándote a incorporar nuevo vocabulario y a revisarlo periódicamente. Y además te da la retroalimentación, el feedback necesario para que puedas ir mejorando poco a poco. Así que dale una oportunidad. Tengo que decir que yo no soy fan de Duolingo en todos los idiomas, pero en concreto en polaco me parece que es una herramienta muy buena. Lo ideal es que hagas diariamente entre 2-3 clases al día hasta 6-7 clases, no más. Esta es la cantidad óptima para aprender nuevo vocabulario, nuevas expresiones, hacernos a los sonidos. Eso sí, no te pegues un día una panzada a estudiar y luego te olvides de estudiar durante una semana, eso no funciona así. De hecho, como ya te conté en el vídeo de la motivación y el secreto para estar siempre motivado, las cosas no funcionan así. Tienes que espaciar, buscar un momento exacto donde vas a estudiar polaco y en definitiva darte tiempo. Y que la práctica y el estudio sea diario o frecuentemente, porque si al final lo vamos dejando, no lo hacemos. Mi segunda recomendación es que te aprendas desde el principio el alfabeto polaco y que a la hora de empezar a practicar la escritura no tengas miedo a utilizar los caracteres polacos. No te acomodes solo utilizando los caracteres tuyos que ya conoces, sino que escribe con los suyos, familiarízate con ellos, con grupos de letras que forman sonidos, etcétera, etcétera, porque eso te va a ayudar a que en un futuro todo sea más llevadero y más fácil. Te recomiendo encarecidamente que eches un ojo a la guía para aprender el alfabeto polaco para extranjeros. Te dejo en la cajita de descripción y en el comentario fijado un enlace a mi web donde he recopilado un montón de recursos y herramientas gratuitas para que aprendas polaco. Y aquí encontrarás esta guía para aprender el alfabeto polaco que de verdad está muy bien. Eso sí, está en inglés y creo que no existe una versión en español. Esta guía también está fenomenal porque nos proporciona algunos falsos amigos. Por ejemplo, si un hispanohablante ve esto, pensará que se pronuncia ko, pero en realidad se pronuncia zo. Por ejemplo, co to jest, ¿esto qué es? Así que conocer estas cosas te va a ayudar a que tu aprendizaje sea, ya digo, rápido, eficiente y que aprendas lo que hay que aprender directamente, sin medias tintas. Mi tercer consejo es para mí, desde luego, el más importante cada vez que aprendo un nuevo idioma, y es que te centres y que aprendas la pronunciación de esa nueva lengua. Por supuesto, yo estuve en un contexto de inmersión donde estuve a diario conectada con este idioma y rodeada, tenía estímulos todo el día. Pero también me esforzaba mucho por hacer oído y por intentar también producir esos nuevos sonidos. Y lo que a mí mejor me funcionaba era repetir. Una vez has encontrado una nueva palabra que tiene un nuevo fonema, un nuevo sonido para ti,
repítelo, pronúncialo varias veces hasta que vayas poco a poco acomodando la forma de la boca para pronunciar dicho sonido. Por ejemplo, algo que me pasó cuando llegué a Polonia es que los primeros días yo veía un montón de palabras diferentes, nuevas y que por supuesto no entendía. Una de ellas que me llamó desde el principio mucho la atención y que me sorprendía y me fascinaba la cantidad de letras que tenía, sobre todo de consonantes, es przymose. Como podéis ver, si un hispanohablante ve esto, nunca así, de buenas a primeras, pronunciaría przymose. Pero cuando yo encontré esta palabra, le hice una foto y cuando llegaba a casa la ponía en el traductor y le daba a la opción de escuchar esa palabra. Przymose. Me la repetía y yo hacía el teatrillo de repetirla, de intentar que sonara lo más similar posible. Así que yo empezaba con esto: przymose, 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 mose, pse, 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 przymose. Muchas veces. También cuando estaba con amigos o con estudiantes polacos les decía: esta palabra, ¿cómo la pronuncias? Para escucharla directamente de un nativo. Y yo lo escuchaba, me guardaba ese sonido, incluso lo grababa su voz y después yo iba escuchando: przymose, przymose, pse, pse, y me iba haciendo a los sonidos. Al final, algo que me comentasteis muchísimo en un vídeo que hice intentando pronunciar 10 palabras muy difíciles de pronunciar en polaco para hispanohablantes, que te lo dejo aquí. Vámonos con la palabra 6, que significa escarabajo y se escribe así: chrząszcz, chrząszcz. Creo. Chrząszcz. ¡Oh! Muy bien. Muchos me dijisteis que madre mía, que qué pronunciación tenía, que qué bien hablaba. Y en realidad no es cuestión de que hable bien. Yo en esa época no podía comunicarme bien todavía en polaco, pero sí que me esforcé desde el principio en que sonara muy nativa, en que sonara muy cerca al sonido real, al fonema real del polaco. Y eso es lo que te va a dar la seguridad de decir: joé, estoy hablando ya en esta lengua, ya lo estoy haciendo bien, pues ya de ahí al éxito. Y es que para mí, y estoy segura que para ti puede funcionar exactamente igual, notar que empiezas a producir sonidos, que empiezas a hablar en tu lengua meta, va a hacer que te sientas más seguro, más motivado y en definitiva es súper positivo para tu aprendizaje. Pero como sé que al principio es muy complicado hacer oído y acostumbrarnos a los sonidos nuevos, te dejo por aquí un vídeo específico que hice hablando sobre la sordera fonológica y la pronunciación, dándoos herramientas gratuitas para que trabajéis en concreto y en específico la pronunciación. Así que te lo dejo ahí, que te va a ser muy útil. Mi consejo número 4 es que busques amigos o conocidos que hablen polaco o que si puedes viajes a Polonia. Puede ser para vivir, si te lo puedes permitir, o si no, un viaje o diferentes viajes espaciados en el tiempo. Sumergirte en el país donde se habla la lengua que estás aprendiendo va a ayudarte muchísimo. En este caso, si vas a Polonia, verás cómo estás sumergido constantemente en la lengua y en la cultura. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Por eso aprendí tan rápido, porque yo estuve en un contexto de inmersión, rodeada de polaco. Yo iba a comprar al supermercado y necesitaba hablar polaco, igual si iba al banco o si iba a una tienda. Así que estar constantemente percibiendo, recibiendo input y también el verte obligado a producir lengua es lo que va a hacer de verdad que tu aprendizaje de polaco suba y mejore muchísimo. Yo allí todos los días aprendía algo nuevo y es normal. Y ya no es solo la lengua, sino también estás rodeado de su cultura, de sus normas socioculturales y al final estás inmerso en todo lo que rodea esta lengua. Ya te lo he dicho un montón de veces en este canal que para aprender una lengua no solo basta con saber las normas gramaticales, saber vocabulario o saber más o menos comunicarnos, sino que también necesitamos conocer su cultura, sus normas socioculturales. Necesitamos ver y entender cómo funciona su propio mundo. Y es que esa es la verdadera manera de dominar y de hablar una lengua extranjera. Mi consejo número 5 es que, como sé que es muy complicado poder viajar constantemente a Polonia o irte a vivir a Polonia, lo que te recomiendo es que intentes crear una falsa inmersión. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, esto puedes provocarlo viendo películas, series, dibujos animados en polaco. Especialmente te recomiendo que empieces viendo dibujos animados y cosas para niños, porque verás que las palabras son más básicas, más sencillas y que se adecúan mucho más a los primeros estadios de aprender polaco. También puedes mejorar leyendo. Por ejemplo, algo que te va a funcionar muy bien, a mí me fue de maravilla, es intentar leer libros de niños o libros juveniles. En el enlace que te he comentado, donde voy a compartirte alguna serie de herramientas, también voy a incluirte una serie de libros gratuitos, tanto para niños como juveniles, que encontré en una colección de la Wikipedia en la versión polaca y que son de verdad una maravilla. Así que en el comentario fijado, en la descripción, lo puedes encontrar.
encontrar. Otra opción, por supuesto, es releer libros que ya habías leído. Por ejemplo, Harry Potter, aunque obviamente aquí no vas a obtener esa información, ese conocimiento cultural sobre Polonia, pero bueno, aún así, sigues practicando, puede que accedas a vocabulario nuevo y en definitiva estás trabajando con la lengua, así que siempre es bien recibido. Mi consejo número 6 es que practiques la escucha activa. Por ejemplo, esto puedes conseguirlo escuchando programas polacos de radio. De nuevo, en este enlace que te he dejado en el comentario fijado y en la descripción podrás encontrar emisoras a las que puedes acceder de manera online y totalmente gratuita y que te recomiendo para poder practicar y recibir input de la lengua polaca. Por supuesto, dentro de este consejo también debo incluir lo que estás haciendo ahora, ver y consumir vídeos de YouTube. Canales que a mí me han sido muy útiles, que me encantan y que te recomiendo y que he recomendado siempre que me habéis preguntado son: el primero es Learning Polish with PolishPod 101 y el segundo es Easy Polish. Los dos están muy bien, muestran situaciones comunicativas, así como cosas culturales y en fin, un montón de contenido variado y que te va a ayudar. Eso sí, de nuevo este recurso está en inglés. Otra opción muy interesante también y que a mí también me encanta es escuchar música en la lengua meta, en este caso en polaco. Yo lo que hacía y lo que hago todavía es que me voy a Spotify y escribo Poland o Top 50 Poland y verás como ahí te sale una lista de los 50 éxitos o canciones que están ahora más de moda en Polonia y que además se va reciclando, las van cambiando constantemente. Si encuentras música que te gusta, con la que disfrutas, está genial porque estás recibiendo input de polaco constantemente, además con la música es más fácil que lo aprendamos, que lo recordemos e incluso puedes trabajar con la letra de la canción para aprender nuevas estructuras, nuevo vocabulario. Mi consejo número 7 para que aprendas de una manera más rápida y efectiva es que busques una lista de las 100 palabras más usadas, en este caso en polaco. Esto, sumado al resto de estrategias y de herramientas que te estoy facilitando, va a ayudarte un montón y, como digo, te va a hacer aprender más rápido, de manera más eficiente. E incluso si ya conoces esas 100 palabras, verbos más utilizados, puedes buscar las listas de 1000, 2000, 3000 palabras más utilizadas en polaco. Así que aquí hay material de sobra, poco a poco. El consejo número 8 está muy ligado y muy conectado al consejo 4. Y es que, como te dije, tienes que buscar amigos, profesores online, alguien para poder practicar la lengua. Sitios web que te recomiendo para encontrar hablantes nativos y poder practicar son HelloTalk, Meetup y Speaky, aunque por supuesto hay muchísimas. O por ejemplo, algo que a mí también me fue muy útil era estar en grupos de Facebook de ciudades de Polonia, de gente que habla polaco, donde había un montón de información, de recursos gratuitos, profes que ofrecían sus clases online también, y gente también que se ofrecía para hacer un tándem, para hacer un intercambio, es decir, tú puedes practicar con ellos español y después ellos a cambio te ofrecen practicar con ellos polaco, en este caso. Todo ello combinado y espaciado en el tiempo, secuenciándolo poco a poco y trabajándolo diariamente o frecuentemente, te ayudará muchísimo. A mí de verdad que me fue de gran ayuda. Ahora bien, a mí personalmente me encanta poder contar con herramientas y recursos también que pueda tocar, que yo pueda comprar, que los tenga en casa y a los que pueda recurrir, buscar entre las hojas y en definitiva tener algo físico, algo real para aprender este idioma. Así que a continuación voy a recomendarte algunos materiales y recursos que te van a encantar. El primer libro que te recomiendo es Polaco para Dummies, o bueno, es un libro en inglés, así que el título correcto es Polish for Dummies. Es un libro muy bueno, yo lo utilicé en la versión Kindle y que te va a proporcionar una guía básica para principiantes cuando estamos empezando a aprender polaco, con un montón de información gramatical y también cultural, y que ya digo, aunque no es la Biblia para aprender polaco, sí es verdad que te va a ayudar a tener una herramienta más de guía para poder pautar tu aprendizaje de polaco, así que te lo recomiendo. Eso sí, es un libro de nivel básico intermedio. El segundo libro que te recomiendo es Polski Krok po Kroku, que es un manual para aprender polaco. Este yo no lo tuve en físico, pero sí que las pocas clases que tuve de polaco con una profe, ella sí me compartió varias fotocopias de este libro y desde luego es una absoluta maravilla. Está muy bien, viene todo muy pautado y en definitiva no es un libro como Polaco para Dummies, que es así en general, con cultura, con gramática, sino que este sí que es un manual al uso donde te viene todo pautado, existen diferentes niveles y me encanta porque te proporciona todo el conocimiento pautado como en un manual de idiomas. Vienen diferentes unidades, muchos ejercicios, también escuchas, así que tiene de todo. Ya os digo que es
una maravilla, de verdad, está genial. Todos los enlaces con más información de cada libro que voy a recomendarte lo vas a tener en este enlace de la descripción y del comentario fijado. El siguiente que te recomiendo se llama Cuaderno de Polaco, ejercicios para principiantes, y este sí, aleluya, está en español. De nuevo, es un manual para principiantes con 32 unidades diferentes, tocando temas gramaticales, fonéticos, de cultura, y que está de verdad muy bien y, como digo, en español. Y otro recurso que te recomiendo encarecidamente está en español y es de la misma autora del libro que te he comentado previamente y se llama Gramática Polaca, primeros pasos. Lo que me encanta es que es muy visual, tiene un montón de ilustraciones que siempre ayudan y suman al aprendizaje, pero lo que me encanta de este libro es que explican el porqué de la gramática. No es solo esta gramática, esta declinación es así o esto es asá, sino que te explican por qué. Van al fondo de eso, porque esas cosas son así. Porque entendiendo el porqué de las cosas va a ser más fácil también, primero, entenderlo y después usarlo correctamente. La siguiente es mi arma definitiva para aprender y practicar polaco, y aunque este espacio no está patrocinado, ojalá, de verdad que es una herramienta muy útil, la utilizo mucho, no solo con polaco, sino también con otros idiomas y me encanta. Es la aplicación de Drops y es una aplicación de aprender idiomas que está pensada para aprender vocabulario, pronunciación y escritura. Y lo que me encanta es que la aplicación va como autoevaluándote constantemente y sabe cuándo ya has aprendido algo y cuándo otra palabra, por ejemplo, no se te queda bien y tienes que repetirla más. Así que vas practicando poco a poco y te va añadiendo nuevas palabras y expresiones. Como digo, también trabajando la pronunciación y la escritura, que en esta aplicación es muy importante. Desde luego es mi aplicación favorita, pero eso sí, combinándola con el resto de recursos que te estoy contando en este vídeo. Y ahora sí, lo más importante, para que entiendas cómo aprender una lengua por tu cuenta, cómo aprender un idioma de manera autodidacta, te dejo mi curso gratuito para aprender idiomas con todas las claves que debes dominar y conocer primero y después zambullirte en el idioma que desees. Vamos, que con este vídeo entenderás y usarás la ciencia a tu favor para aprender idiomas. Dziękuję bardzo! ¡Chao! La perita polaca. Ay, moje pies, kochani.